Una caja de cartón guardada en el fondo de un armario durante décadas. Eso fue todo. Una caja que una mujer se llevó a la tumba sin abrirla delante de su hijo. Y cuando ese hijo la abrió, lo que encontró dentro no era ropa vieja ni papeles de la casa. Era el nombre de sus padres verdaderos. Dos de los nombres más grandes que ha dado México en el siglo XX. Dos nombres que ese hombre de 62 años jamás había pronunciado pensando en sí mismo. Recuerda esa caja, porque va a volver. Lo que viene a continuación no es el relato de alguien que busca fama o dinero, aunque eso es exactamente lo que la otra parte intentará hacer creer. Es la historia de un jubilado de Monterrey que pasó más de la mitad de su vida sin saber quién era, y que cuando lo supo ya era demasiado tarde para que alguien le respondiera con honestidad. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que ir mucho más atrás. Roberto Duarte Martínez nació el 15 de marzo de 1948 en la Clínica Santa Rosa de Monterrey. Pesó 3.2 kilogramos. Era un bebé sano. Y tenía 6 días de vida cuando alguien decidió que no iba a quedarse con su madre. 6 días. Eso es lo que duró el vínculo antes de que se cortara. La familia que lo recibió era una familia de clase media. José Duarte y Teresa Martínez. Gente trabajadora. Gente honesta, que crió a Roberto como si fuera suyo sin que él supiera durante años que no lo era. Lo supo a los 12. La forma en que los niños suelen enterarse de estas cosas, de golpe, sin preparación, en un momento que no se olvida nunca. Pero Teresa no le dijo más. Le dijo que era adoptado. No le dijo de dónde venía. Y Roberto, como hacen los hijos que quieren a sus padres, no insistió más de lo que ella podía soportar. Piensa en eso un momento. 12 años tenía cuando recibió esa primera verdad a medias. Y 50 más vivió sin recibir la segunda. Teresa Martínez murió en 2010. Tenía 82 años. Se fue de cáncer, despacio, como se van muchas personas que han cargado demasiado tiempo con algo que no saben cómo soltar. Y cuando Roberto fue a ordenar sus cosas, encontró la caja en el fondo del armario. Cartón. Sin etiqueta, sin cerrojo, solo el peso de lo que había dentro. 3 fotografías, 2 cartas, una nota manuscrita. La nota la había escrito Teresa para él, para cuando ella ya no estuviera, para cuando Roberto pudiera leerla sin que ella tuviera que ver su cara. En esa nota estaban los nombres: Silvia Pinal Hidalgo, Pedro Infante Cruz. ¿Cuánto valor hace falta para guardar un secreto así durante 50 años, sabiendo que el día en que te vayas, ese secreto va a explotar en manos de alguien que no tiene culpa de nada? Roberto se quedó con esa pregunta sin respuesta, porque Teresa ya no estaba para dársela. Las fotografías eran de Silvia. En la primera, joven, con el reverso escrito a mano: Silvia, 15 años, 1947. En la segunda, embarazada, con otra inscripción: Silvia embarazada, diciembre de 1947. Y en la tercera, una imagen que Roberto pudo haber mirado durante horas sin creerla del todo: Silvia en una cama de hospital, con un bebé en brazos, y al dorso, Silvia con Roberto, 15 de marzo de 1948. Su fecha de nacimiento. Su nombre. Las cartas eran de Pedro Infante. La primera, fechada en febrero de 1948, pedía silencio. Mencionaba dinero enviado. Hablaba de proteger algo que en aquel momento valía más que cualquier otra cosa: su carrera. La segunda, de abril de ese mismo año, confirmaba que el niño había sido dado en adopción y enviaba más dinero para la recuperación de Silvia. Fíjate en lo que viene ahora. Roberto contrató a un investigador privado. Arturo Mendoza, 30 años trabajando en casos de adopción, no era alguien que se impresionara fácilmente. Pero lo que encontró en el certificado de nacimiento original de la Clínica Santa Rosa lo detuvo. El documento decía: varón, peso 3,2 kilogramos, madre SPH, edad 17 años, padre desconocido. Y en el margen, escrita a mano, había una nota: contactar PIAV Insurgentes 284 para pago gastos. La dirección del departamento que Pedro Infante tenía en 1948 era Avenida Insurgentes 284. El doctor Ernesto Villalobos, experto en documentología de la UNAM,
Examinó ese certificado. Su conclusión fue que el papel y la tinta correspondían a 1948, que el documento no había sido alterado, que era auténtico. El grafólogo Fernando Ramírez analizó las cartas. Determinó que habían sido escritas por un hombre de aproximadamente 30 años. No fue una confirmación al 100%, lo dijo él mismo, pero tampoco fue un descarte. Y luego estaba el testamento. Pedro Infante firmó su testamento el 10 de enero de 1957. 3 meses después moriría en un accidente de aviación. En ese documento, entre otras menciones, aparecían 3 letras y un apellido: RDM de Monterrey. Roberto Duarte Martínez, de Monterrey. Ese testamento existe. Está en los archivos del Juzgado Tercero de lo Familiar de Ciudad de México. Guarda esa fecha, 10 de enero de 1957, porque va a volver. Mira, lo digo sin rodeos, cuando un hombre de 62 años, jubilado, con una pensión de 800 pesos al mes, saca de un armario un certificado de nacimiento con esas iniciales y esa dirección, y encima aparece su nombre en el testamento de Pedro Infante, eso no es una historia inventada. Eso es demasiado específico para ser una mentira. Las mentiras no tienen ese nivel de detalle. Las mentiras no dejan rastro en los archivos de un juzgado. Silvia Pinal tenía 17 años cuando nació Roberto. 17. Era una chica que ya empezaba a asomarse al mundo del espectáculo, que tenía toda una vida por delante, y que en diciembre de 1947 estaba embarazada de un hombre que le llevaba más de 10 años y que no estaba dispuesto a que eso le costara lo que había construido. Pedro Infante tenía alrededor de 30 años en ese momento. Ya era una figura. Ya había grabado canciones que la gente cantaba en la calle. Ya era el tipo de hombre cuya imagen valía dinero, cuya reputación era un activo que había que proteger. Y la protegió, a costa de un niño de 6 días. Había además una testigo, una empleada doméstica que había trabajado en la casa y que conocía el embarazo de Silvia. Se llamaba Chole. En 1995, alguien la grabó en audio para un libro que iba a publicarse. Un libro que nunca llegó a las librerías porque Silvia Pinal lo censuró antes de que saliera. Ese audio existe. Ese libro no. Y esa diferencia lo dice todo sobre quién tenía el poder en esta historia y quién no. Roberto tardó 2 años desde que encontró la caja hasta que tomó la decisión de ir a buscar a Silvia. 2 años con esos documentos encima de la mesa, con esas fotografías mirándolo, con esas cartas que había leído tantas veces que ya sabía de memoria cada palabra. 2 años hablándolo con Elena, su esposa de 48 años, la mujer que lo conoce mejor que nadie y que estuvo ahí mientras él decidía qué hacer con una verdad que nadie le había pedido que cargara. El 12 de septiembre de 2012 tomó un autobús desde Monterrey hasta Ciudad de México. Eligió esa fecha porque era el cumpleaños de Silvia Pinal. Ese día cumplía 81 años. Llegó al barrio del Pedregal. Se plantó frente a la puerta de la casa. Esperó 10 minutos. Cuando Silvia abrió y lo vio, dijo 2 frases. No puedo hablar de esto. Vete, por favor, vete, no vuelvas nunca. Y cerró la puerta. Aquí es donde todo cambia. Porque ese momento, esa puerta cerrada en la cara de un hombre de 64 años que había viajado toda la noche en autobús para ver a su madre biológica por primera vez, ese momento es el corazón de esta historia. No los documentos, no el testamento, no las cartas de Pedro Infante. La puerta. Roberto no gritó, no golpeó. Se quedó ahí parado un momento y luego se fue. Volvió a Monterrey y empezó a escribir cartas. En 2013 envió 6. Ninguna tuvo respuesta. En 2014 intentó llamar por teléfono. La persona que contestó le dijo, la señora no quiere hablar con usted. En octubre de 2015 contrató al licenciado Héctor Ramírez, especialista en derecho familiar, y presentó una demanda en el Juzgado de lo Familiar de Ciudad de México. Los demandados eran Silvia Pinal Hidalgo, Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Viridiana Alatriste y Luis Enrique Guzmán. Lo que pedía era reconocimiento de paternidad, una prueba de ADN y el derecho a una quinta parte de la herencia. La familia Pinal contrató al despacho Santa Marina y Esteta.
uno de los más caros de México, y respondió con decenas de amparos. Roberto tenía una pensión de 800 pesos al mes. 800 pesos. Frente a uno de los despachos más caros del país. Vamos a volver a esto, te lo prometo. Porque esta historia no termina en 2015. Ni en 2016, cuando Roberto presentó una segunda demanda, esta vez contra la familia Infante, Lupita Infante y Pedro Infante Jr. Ni en 2017, cuando esa familia lo contrademandó por daño moral, difamación y extorsión. Ni en 2018, cuando un juez rechazó esa contrademanda. Esta historia llega hasta 2025. Y la caja de cartón que Teresa Martínez guardó en el fondo de su armario durante décadas todavía no ha terminado de abrirse. Hay cosas que se entierran porque son demasiado grandes para cargarlas. Y hay cosas que sobreviven a todos los que intentaron enterrarlas. Tú lo sabes. Todos conocemos a alguien que guardó un secreto así. Alguien que se fue sin decirlo todo. Alguien que dejó una caja sin abrir porque no encontró el momento, o porque el momento nunca llegó, o porque tenía demasiado miedo de lo que pasaría cuando llegara. El secreto no desaparece cuando muere quien lo guarda. Solo cambia de manos. Hay personas que pasan toda su vida buscando un nombre. No un nombre cualquiera. El nombre que debería haber estado en su certificado de nacimiento desde el principio. Roberto Duarte Martínez creció en Monterrey sabiendo que algo no encajaba. No era una sensación dramática ni un presentimiento de película. Era algo más pequeño y más persistente que eso. La forma en que sus rasgos no se parecían a los de José Duarte. La forma en que Teresa Martínez a veces lo miraba con una ternura que tenía algo de culpa mezclada adentro. Tenía 12 años cuando se atrevió a preguntar. Y Teresa le dijo la verdad a medias: eres adoptado. Pero los nombres de tus padres biológicos, eso no lo sé. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Roberto lloró esa noche. Y luego siguió viviendo, porque eso es lo que hace la gente. Sigue viviendo. Recuerda esa noche, porque va a regresar. Lo que nadie le dijo a Roberto en ese momento, lo que Teresa guardó en el fondo de un armario durante más de 50 años, era que sí lo sabía. Que siempre lo había sabido. Que los nombres estaban escritos en una nota de su puño y letra, doblada dentro de una caja de cartón, junto a 3 fotografías y 2 cartas que una mujer de 17 años había entregado el día que dejó ir a su hijo recién nacido. Teresa Martínez murió de cáncer en 2010. Tenía 82 años. Y Roberto encontró la caja. Piensa en eso un momento. Más de medio siglo guardando un secreto. No porque fuera una mujer cruel, sino porque a veces el amor toma formas que no sabemos cómo nombrar. Porque a veces proteger a alguien significa cargar con algo que debería haber sido de él. Y porque hay verdades que se van aplazando hasta que quien las aplazó ya no está para explicar por qué esperó tanto. La caja tenía el nombre de Roberto escrito por fuera. Eso es lo primero que hay que entender. Teresa no la escondió para que nunca apareciera. La guardó con su nombre encima. Como si supiera que llegaría el momento, aunque ella ya no estuviera para verlo. Dentro había 3 fotografías, 2 cartas y una nota escrita por Teresa en la que confesaba todo: los nombres de los padres biológicos, la adopción, la instrucción que Silvia Pinal le había dado en 1948 de entregarle esos documentos a Roberto cuando cumpliera 18 años. Una instrucción que Teresa no cumplió, que guardó, que se llevó casi a la tumba. Roberto tomó las fotografías y se vio a sí mismo como bebé en los brazos de una mujer joven. Esa mujer era Silvia Pinal Hidalgo, y el nombre que aparecía en las cartas era el de Pedro Infante Cruz. Aquí es donde todo cambia, porque Roberto no encontró solo un origen. Encontró la historia completa de cómo ese origen fue deliberadamente borrado. Las 2 cartas que Pedro Infante escribió, una en febrero de 1948 exigiendo silencio y prometiendo dinero, otra en abril de ese mismo año confirmando que sabía del nacimiento y de la adopción, no eran cartas de un hombre desbordado por las circunstancias. Eran cartas de un hombre que tomó una decisión calculada, que eligió su carrera sobre su hijo.
que puso su firma en papeles que le pedían a una adolescente de 17 años que desapareciera con ese bebé y no volviera a mencionar su nombre. ¿Cuántas veces hemos admirado a alguien sin saber qué dejó atrás para llegar a donde llegó? Pedro Infante era, para millones de personas en México y en toda América Latina, el símbolo del hombre bueno. El charro noble, el que cantaba con el corazón, el que hacía llorar a las abuelas y suspirar a las madres. Su imagen era la de un hombre que nunca le haría daño a nadie. Y sin embargo, en 1948, mientras esa imagen se construía en los estudios de cine y en las estaciones de radio, Pedro Infante escribía cartas pidiendo silencio a una muchacha que acababa de dar a luz a su hijo en una clínica de Monterrey. El certificado de nacimiento de la clínica Santa Rosa registraba al padre como desconocido, pero incluía una nota manuscrita con una dirección de contacto: Avenida Insurgentes 284, Ciudad de México, que era, exactamente, el domicilio real de Pedro Infante en ese año. Desconocido, pero con su dirección anotada al margen. Fíjate en lo que viene ahora. Roberto tardó 2 años en procesar lo que había encontrado en esa caja. 2 años en los que contrató a un investigador privado, Arturo Mendoza, con 30 años de experiencia en casos de adopción. Mendoza localizó el certificado original, verificó la dirección, confirmó que las iniciales SPH en el documento correspondían a Silvia Pinal Hidalgo. Y en enero de 1957, meses antes de que Pedro Infante muriera en ese accidente de aviación, había firmado un testamento que incluía una mención a RDM de Monterrey. Roberto Duarte Martínez. Esa línea fue eliminada en una versión posterior del documento, pero la versión original quedó archivada en el Juzgado Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México. Recuerda ese testamento, porque va a volver. El 12 de septiembre de 2012, Roberto Duarte Martínez tomó un autobús desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Llegó a la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal. Tocó el timbre. Esperó 10 minutos afuera, bajo el sol, con las fotografías y las cartas en la mano. Silvia Pinal abrió la puerta en persona. Roberto le dijo que era su hijo, el que había nacido el 15 de marzo de 1948. El que ella había dado en adopción 6 días después. Silvia Pinal se puso pálida. Y no lo negó. Lo que dijo fue: no puedo hablar de esto. Vete. No vuelvas nunca. Y cerró la puerta. Roberto lloró en la banqueta. Mira, lo digo sin rodeos, ese momento en la banqueta es el que más me pesa de toda esta historia. No el secreto de 50 años. No las cartas de Pedro Infante, sino ese hombre de más de 60 años llorando en la acera frente a una puerta cerrada. Porque Silvia Pinal no lo negó. No dijo: está usted equivocado. No llamó a la policía diciendo que había un desconocido perturbado en su puerta. Se puso pálida. Y cerró. Y eso, ese silencio, ese color que se le fue de la cara, dice más que cualquier declaración que pudiera haber dado. Roberto regresó a Monterrey en un estado que su esposa Elena describió como depresión severa. No era solo el rechazo. Era la acumulación de todo: la noche a los 12 años cuando Teresa le dijo que era adoptado, los 50 años de preguntas sin respuesta, los 2 años de investigación, el viaje en autobús, los 10 minutos bajo el sol y esa puerta cerrándose. Pero Elena lo impulsó a continuar. Eso también importa. Que detrás de cada persona que sigue adelante cuando todo le dice que se detenga, casi siempre hay alguien que le dice: no te rindas. Durante todo 2013, Roberto escribió 6 cartas a Silvia Pinal a través de su representante legal. Ninguna fue respondida. En 2014 intentó contactarla por teléfono en múltiples ocasiones. La respuesta era siempre la misma, dada por una empleada doméstica: la señora no quiere hablar con usted. Guarda esa frase. La señora no quiere hablar con usted. Porque hay algo en esa frase que lo resume todo. No, la señora dice que usted está equivocado. No, la señora no lo conoce. Solo no quiere hablar. Y cuando alguien no quiere hablar, a veces es porque no tiene nada que decir. Y a veces es porque tiene demasiado. En 2015, Roberto contrató al licenciado Héctor Ramírez, abogado especialista en derecho familiar.
Le presentó todo lo que tenía: las fotografías, las cartas, el certificado de nacimiento con las iniciales y la dirección, los resultados de la investigación de Arturo Mendoza. El abogado le dijo algo que Roberto ya sabía, pero necesitaba escuchar de alguien con conocimiento legal: el caso era fuerte. Pero la familia contraria tenía un poder económico que haría el proceso largo y agotador. Espera, la pensión de Roberto en ese momento no era de 600 pesos mensuales, sino de 800 pesos frente a uno de los despachos jurídicos más caros de México, el despacho Santa Marina y Esteta, que la familia Pinal contrataría para responder con decenas de amparos. 800 pesos. Piensa en eso un momento. En octubre de 2015, Roberto presentó su demanda en el Juzgado de lo Familiar de la Ciudad de México. Los demandados eran Silvia Pinal Hidalgo y sus 4 hijos reconocidos: Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Viridiana Alatriste y Luis Enrique Guzmán. Pedía reconocimiento de filiación, una prueba de ADN y el derecho a una quinta parte de la herencia. Y mientras tanto, del otro lado, estaban los hijos de Pedro Infante, Lupita Infante y Pedro Infante Jr., a quienes Roberto también demandaría en 2016. Que lo contrademandarían en 2017 por daño moral, difamación y extorsión, y cuya contrademanda un juez rechazaría en 2018. Pero Roberto no era el único. Fíjate en lo que viene ahora. Ana María Infante Cortés tenía 71 años y vivía en Acapulco. Laura Infante Mendoza tenía 68 y vivía en Guadalajara. Carmen Infante Torres había muerto en 2018 sin ver resuelta su historia. José Luis Infante Ramírez había muerto en 1980. Miguel Ángel Infante Sosa había muerto en 2005. Todos ellos, hijos no reconocidos de Pedro Infante. Todos ellos, personas que crecieron con el mismo vacío, con la misma pregunta sin respuesta, con el mismo nombre que debería haber estado en sus documentos y no estaba. Y hay algo más. En 1995, Chole, la empleada doméstica de la madre de Silvia Pinal, dio un testimonio grabado en audio sobre el embarazo de Silvia para un libro que nunca llegó a publicarse. Silvia lo censuró, pero las grabaciones existen. Recuerda esas grabaciones, porque todavía no han terminado de hablar. Si tú hubieras encontrado esa caja de cartón con tu nombre escrito por fuera y dentro las pruebas de quién eras realmente, ¿habrías hecho lo mismo que Roberto? ¿O hay un punto en el que el costo personal de saber se vuelve demasiado alto? Lo que hay en el centro de esta historia no es un escándalo de famosos. Es algo mucho más antiguo y mucho más común que eso. Es la historia de lo que le hacemos a las personas cuando las convertimos en inconveniencias. Cuando un bebé recién nacido se convierte en un problema de imagen. Cuando una adolescente de 17 años se convierte en un secreto que hay que enterrar. Cuando un hombre de 60 años que solo quiere saber de dónde viene se convierte en una amenaza que hay que combatir con amparos y despachos caros. La caja de cartón que Teresa Martínez guardó en el fondo de su armario durante décadas tenía el nombre de Roberto escrito por fuera. Eso no fue un accidente. Teresa sabía que algún día alguien la abriría. Pudo haberla destruido. No lo hizo. Pudo haber borrado los nombres. No lo hizo. La guardó, con su nombre encima, como si supiera que la verdad, por mucho que se entierre, siempre encuentra la manera de llegar a quien le pertenece. Hay cosas que sobreviven a todos los que intentaron enterrarlas. Y hay personas que esperan toda una vida para poder, por fin, leer su propio nombre. Y entonces llegamos al punto en que la historia deja de ser sobre famosos. Deja de ser sobre apellidos que conociste en una pantalla de televisión cuando eras joven. Se convierte en algo que duele de otra manera. Piensa en eso un momento, porque lo que ocurrió entre 2016 y hoy no es el final de esta historia. Es la parte en que el sistema muestra exactamente cómo funciona cuando alguien sin dinero y sin apellidos se atreve a reclamar lo que le pertenece. En 2016, Roberto presentó una demanda separada, esta vez contra Lupita Infante y Pedro Infante Jr. Reconocimiento de filiación. Derechos sobre la herencia. Regalías de un hombre que murió en 1957 y que todavía hoy genera dinero porque su voz no envejece aunque los que se benefician de ella prefieran no hablar de ciertos temas. La familia Infante hizo lo mismo que la familia Pinal.
Contrataron abogados. Bloquearon el proceso. Amparo tras amparo. Fíjate en lo que ocurre ahora. 2 familias. 2 despachos. Una estrategia idéntica. Como si hubieran leído el mismo manual sobre cómo detener a alguien que no tiene recursos para aguantar una guerra legal larga. Y en 2017 dieron un paso más. La familia Infante no se conformó con defenderse. Contraatacó. Presentaron una demanda contra Roberto acusándolo de daño moral, de difamar el nombre de Pedro Infante y de algo que a mí me dejó sin palabras cuando lo leí: extorsión. Extorsión. Un hombre que quiere saber si es hijo de alguien, que lleva años pidiendo una prueba de ADN, que no ha pedido dinero en ningún momento sin pasar antes por un juez. Ese hombre, según la familia Infante, era un extorsionador. ¿Cuándo exactamente se convirtió en extorsión el hecho de que un ser humano exija saber quién es? Déjame que eso se quede en el aire un momento, porque en 2018 un juez lo respondió, aunque no con esas palabras. El juez rechazó la contrademanda. La desechó. El fallo fue claro: Roberto tiene derecho a reclamar su identidad. Lo que estaba haciendo no era extorsión. Era exactamente lo que cualquier persona en su lugar habría hecho. La contrademanda cayó, pero el juicio principal siguió paralizado. Aquí es donde todo cambia de textura. Porque ganar una batalla legal no significa que el sistema empiece a moverse. Significa que el sistema deja de aplastarte activamente por un momento. La diferencia entre las dos cosas es enorme cuando eres tú el que está esperando. Y Roberto siguió esperando. Llegó 2020. Y con él, algo que nadie hubiera imaginado cuando esta historia empezó. Roberto abrió un crowdfunding en Internet. No para enriquecerse. No para financiar una campaña mediática. Para pagar a su abogado. Para poder seguir en pie dentro de un proceso judicial que llevaba años costándole dinero que no tenía. Miles de personas en México y en otros países respondieron. Donaciones de 10 pesos. De 50. De 100. Gente que nunca lo había visto en persona, que solo conocía su historia a través de una pantalla, que decidió que lo que le estaba pasando era suficientemente injusto como para sacar la cartera. El total recaudado hasta la fecha en que se grabó este vídeo era de aproximadamente 3.500 pesos. 3.500 pesos. Frente a los despachos Santa Marina y Esteta. Frente a los abogados de la familia Infante. Frente a años de amparos sistemáticos diseñados para que el proceso nunca llegue a ningún lado. Mira, lo digo sin rodeos, hay algo profundamente indecente en esta imagen. Un hombre de más de 60 años pidiendo donaciones de 10 pesos para poder seguir reclamando su propio nombre. Y al otro lado, familias que acumulan regalías de un legado que quizás también le pertenece a él, con despachos de abogados pagados sin que nadie tenga que abrir un crowdfunding. Eso no es una batalla legal. Es una demostración de quién puede aguantar más tiempo. Y eso, en un sistema que se llama a sí mismo de justicia, tendría que avergonzarnos a todos. Y entonces llegó 2024. Silvia Pinal murió, sin haber reconocido a Roberto, sin haber dicho su nombre en público, sin haber dado la cara ante un juez. Sin haber abierto la puerta que cerró aquella tarde de septiembre de 2012 cuando un hombre temblando le dijo que era su hijo y ella se puso pálida, no lo negó y le dijo que se fuera y no volviera nunca. Recuerda esa puerta. Recuerda ese silencio. Porque esa puerta cerrada es el objeto de toda esta historia. No una caja de cartón, no un documento, no un nombre escrito a mano. Es una puerta que se cerró 2 veces, la primera cuando Roberto tenía días de vida y fue entregado en adopción. La segunda cuando tenía más de 60 años y fue a buscar lo que le habían quitado. Silvia Pinal murió sin abrirla. Y ahora esa puerta está en manos de un juez. En marzo de 2025, está programada una audiencia en la que el juez decidirá si ordena a la familia Pinal someterse a una prueba de ADN. Si esa prueba resulta positiva, Roberto tendría derecho a una quinta parte de una herencia estimada en 20 millones de pesos, más las regalías que siguen generando el nombre y la voz de Pedro Infante. Guarda esa fecha, porque cuando llegue, y si el juez ordena esa prueba,
Y si la prueba dice lo que Roberto lleva décadas creyendo que dirá, entonces todo lo que se construyó sobre el silencio de una adolescente de 17 años en 1954 va a tener que reorganizarse. No será fácil. Nunca lo es. Pero ahí está. Ahora que sabes todo lo que costó llegar hasta aquí, que sabes lo de los amparos y los despachos caros y los 3.500 pesos del crowdfunding y la puerta que se cerró 2 veces, ¿crees que Roberto debería seguir adelante aunque gane el ADN y pierda todo lo demás, o hay un momento en que la paz vale más que la verdad oficial? Lo que hay en el centro de esta historia no es dinero. Nunca lo fue. El dinero es la forma que tiene el sistema legal de medir algo que no tiene precio real, saber de dónde vienes. Saber que el nombre que llevas tiene una raíz. Que no apareciste de la nada, que hubo alguien antes de ti. Ahora déjame cerrar con esto. ¿Recuerdas esa puerta? La que se cerró en el Pedregal en septiembre de 2012. La que Silvia Pinal cerró sin decir ni sí ni no, solo con ese silencio que lo decía todo. Esa puerta ya no puede abrirla ella. Silvia Pinal se fue en 2024 llevándose consigo la única respuesta que Roberto necesitaba escuchar de su boca. No de un papel. No de un laboratorio, de ella. Eso ya no va a ocurrir. Y eso es lo que ningún juicio puede devolver. Porque hay una diferencia entre ganar un proceso legal y recibir lo que realmente se buscaba. Roberto puede ganar el ADN. Puede ganar la 1/5 parte de la herencia. Puede que su nombre aparezca en documentos oficiales junto al de Pedro Infante y Silvia Pinal. Y aún así, la puerta seguirá cerrada. Porque lo que estaba al otro lado de esa puerta no era dinero ni apellidos. Era una madre que lo mirara a los ojos y dijera, sí, eras mío y lo siento. Eso no llega por sentencia judicial. Piensa en eso cuando alguien que conoces lleve años buscando algo que el mundo le debe y que el mundo sigue negándose a darle. Piensa en cuántas personas cargan con una caja de cartón que tiene su nombre escrito por fuera y que todavía no han podido abrir del todo. Piensa en lo que cuesta construirte cuando una parte de los cimientos te los quitaron antes de que pudieras caminar. Hay heridas que no se cierran con un fallo, solo con una puerta que alguien, por fin, decide no cerrar. Y lo que queda después de esa puerta cerrada es algo que no aparece en ningún expediente judicial. No tiene número de caso. No tiene fecha de resolución. No tiene abogado asignado. Es el peso de crecer sin saber. Piensa en lo que eso significa de verdad. No como concepto, como experiencia concreta, física, cotidiana. Cada vez que alguien te pregunta de dónde eres y tú tienes que decidir cuánto de la verdad cuentas. Cada vez que un médico te pide antecedentes familiares y tú te quedas en blanco porque no tienes acceso a esa información. Cada vez que ves una foto de alguien famoso y te preguntas, sin poder evitarlo, si hay algo en esa cara que también está en la tuya. Roberto vivió 70 años con esa pregunta. 70 años. Y la respuesta estuvo a menos de 1 metro de aquella tarde de septiembre de 2012, al otro lado de una puerta que se cerró antes de que pudiera cruzarla. Fíjate en lo que ocurre cuando intentas imaginar esa escena con detalle. Un hombre que llega a una casa en el Pedregal. Una de esas colonias de Ciudad de México donde las bardas son altas y los jardines no se ven desde la calle. Donde los portones tienen intercomunicador y la distancia entre el que llama y el que abre ya dice algo sobre quién tiene el poder en esa conversación. Roberto del otro lado del intercomunicador. Silvia Pinal del otro lado del portón. Esa distancia no era solo arquitectónica. Era la distancia entre una vida que se construyó sobre el silencio y un hombre que había decidido que ya no podía seguir viviendo dentro de ese silencio. Y cuando finalmente se vieron, cuando finalmente estuvieron en el mismo espacio, lo que ocurrió no fue un abrazo ni una negación rotunda. Fue palidez. Fue un silencio que duró demasiado para ser inocente. Y fue una puerta que se cerró. ¿Qué se le pasa por la cabeza a una persona en ese momento, cuando la única respuesta que recibe es el sonido de un portón cerrándose? No lo sabemos. Roberto no lo ha contado con esas palabras. O si lo ha contado, los medios que cubrieron su historia prefirieron quedarse con los datos del juicio y no con lo que había debajo de los datos. Pero hay algo que sí sabemos. Que no se fue. Que volvió. No a esa puerta, porque esa puerta ya estaba cerrada para siempre. Pero volvió al proceso. Volvió a los juzgados.
Volvió a los trámites y los amparos y las audiencias postergadas y los años que pasaban sin que nada se moviera de verdad. Eso no es obstinación. Eso es algo más profundo que la obstinación. Es la necesidad de que la verdad exista en algún lugar oficial aunque la persona que podría haberla dicho en voz alta ya no esté. Aquí es donde la historia de Roberto se cruza con algo que va mucho más allá de él. Porque en México y en toda América Latina hay miles de personas que llevan décadas buscando exactamente lo mismo que Roberto buscó. No siempre con apellidos famosos de por medio. No siempre con regalías ni herencias ni despachos de abogados caros bloqueando el camino. A veces es simplemente un nombre en un registro civil que nadie quiso completar. A veces es una familia que decidió que era más cómodo no hablar de ciertos temas. A veces es un sistema de adopción que en los años 50 y 60 funcionaba con una opacidad que hoy sería impensable, donde los papeles se firmaban rápido y las preguntas no eran bienvenidas y el niño que llegaba a una familia nueva llegaba también con la instrucción implícita de no buscar de dónde venía. Roberto llegó al mundo en ese sistema. Y ese sistema, 70 años después, todavía no le ha dado una respuesta completa. Guarda eso. Porque lo que viene ahora es lo que más pesa de toda esta historia. Hay un detalle que los medios mencionaron de pasada y que a mí me parece el más revelador de todos. En algún momento del proceso, cuando Roberto explicaba por qué seguía adelante después de tantos años de bloqueos y amparos y contrademandas, dijo algo que no era sobre dinero ni sobre apellidos ni sobre herencias. Dijo que quería que en su acta de nacimiento apareciera el nombre de su madre biológica. Eso. No los 20 millones de pesos, no el reconocimiento público, no la disculpa que nunca llegó, un nombre en un papel, el nombre que debería haber estado ahí desde el principio y que alguien, en algún momento de 1954, decidió que era mejor omitir. Piensa en eso un momento. Toda esta historia, todos estos años, todos estos juzgados y amparos y abogados y crowdfundings de 3.500 pesos, todo eso para que un papel diga lo que ya debería haber dicho hace 70 años. Eso es lo que el sistema le ha costado a Roberto. No solo dinero, no solo tiempo. Le ha costado la posibilidad de haber sabido quién era mientras las personas que podían decírselo todavía estaban vivas. Sinceramente, y que me perdonen, hay algo que me resulta imposible de ignorar cuando miro esta historia desde fuera. Silvia Pinal tuvo años para hablar. Años en que Roberto ya había presentado sus demandas, en que su nombre ya circulaba en los medios, en que cualquiera que quisiera saber lo que estaba pasando podía saberlo. Y eligió no hablar. Eligió dejar que los abogados hablaran por ella. Eligió que la última imagen que Roberto tuviera de ella fuera la de una puerta cerrada. Eso es una elección. No una circunstancia. Una elección deliberada que tiene consecuencias que ella ya no va a ver pero que Roberto va a cargar el resto de su vida. Y ahora Silvia Pinal no está. Y Pedro Infante no está desde 1957. Y lo que queda son sus hijos reconocidos, sus herederos legales, sus despachos de abogados, y un hombre que en 2025 todavía espera que un juez le diga lo que una madre debería haberle dicho hace décadas. ¿Recuerdas esa puerta? La sembramos al principio de este bloque como el objeto central de toda la historia. No una caja, no un contrato, no una firma. Una puerta. Aquí está de vuelta. Pero ya no significa lo mismo. Al principio era una puerta que podía abrirse. Había alguien al otro lado que tenía la llave y que podía decidir usarla. Esa posibilidad existía. Era real. Era alcanzable. Ahora la puerta sigue ahí. Pero la persona que tenía la llave se fue sin usarla. Y lo que queda al otro lado ya no es una respuesta viva. Es un expediente. Es una prueba de ADN. Es un porcentaje de coincidencia genética que un laboratorio va a expresar en números. Los números van a decir la verdad. Pero la verdad dicha por números no es lo mismo que la verdad dicha por una persona que te mira a los ojos. Y esa diferencia, esa distancia entre las dos formas de saber quién eres, es la herida que ningún fallo judicial va a cerrar del todo. Hay personas que llevan esa herida sin que nadie lo sepa, sin que aparezca en ninguna pantalla, sin que haya un juicio, ni un crowdfunding, ni un canal de YouTube que cuente su historia. Solo el peso de una pregunta que nadie quiso responder a tiempo.
y la vida que construyeron alrededor de esa pregunta sin respuesta, porque no quedaba otra opción, porque el tiempo no espera aunque la verdad tarde décadas en llegar. Eso es lo que esta historia tiene debajo de los apellidos famosos. Debajo de Infante y de Pinal y de los despachos caros y los amparos sistemáticos. Hay un ser humano que quiso saber de dónde venía. Y un sistema que le hizo pagar por querer saberlo. Las puertas que se cierran sin respuesta no desaparecen. Se quedan ahí, en el pasillo, para siempre. Y ahora quiero que te quedes con algo que no hemos dicho todavía. Porque hemos hablado de Roberto, de Silvia, de Pedro, de los jueces y los abogados y las pruebas de ADN. Pero hay una pieza de esta historia que casi nadie menciona. Y es la pieza que, cuando la ves, cambia todo lo que creías entender. Pedro Infante murió en 1957. Tenía 39 años. Y en ese momento, Roberto tenía 3 años. Piensa en eso un momento. Un niño de 3 años no puede ir a buscar a su padre. No puede presentarse en una notaría. No puede exigir una prueba. No puede hacer nada más que existir y esperar a que los adultos que lo rodean decidan qué verdad merece conocer. Y los adultos decidieron. Decidieron silencio. Decidieron que era mejor así. Decidieron, cada uno por sus propias razones, que ese niño podía crecer sin saber. Y cuando ese niño creció y quiso saber, ya no había nadie que pudiera responderle con la voz que más importaba. Eso no es un accidente legal. Eso es una elección humana que se tomó antes de que Roberto pudiera tener voz propia. Mira, lo digo sin rodeos, hay algo que me resulta difícil de sostener en esta historia, y es la idea de que proteger una imagen vale más que reconocer a una persona. Porque eso es lo que ocurrió aquí, en distintos momentos, con distintos actores. No hubo un solo instante en que alguien dijera, vamos a hacer lo correcto aunque cueste. Siempre hubo algo más importante. La reputación, el legado, el dinero, la narrativa oficial. Y Roberto pagó el precio de todas esas prioridades juntas. Y aquí viene algo que tampoco se dice suficiente. Roberto Infante Pinal no es el único. No es un caso aislado ni una rareza del mundo del espectáculo latinoamericano. Hay decenas de historias como la suya enterradas bajo el peso de los apellidos grandes. Hijos que crecieron en el mismo país que su padre famoso sin que ese padre los mirara a los ojos en público. Hijos que vieron la cara de su progenitor en carteles de cine, en portadas de revistas, en estatuas de bronce en plazas públicas. Y que nunca pudieron decir en voz alta, ese hombre es mi padre. Porque decirlo tenía un costo. Porque decirlo significaba enfrentarse a una maquinaria legal, mediática y familiar diseñada para proteger el mito. ¿Cuánto vale un apellido cuando ese apellido te ha costado décadas de tu vida para conseguirlo? No lo respondas todavía. Déjalo estar. Porque la respuesta no es sencilla y cualquiera que te diga que si lo es te está mintiendo. Lo que sí es sencillo, lo que no admite interpretación, es esto. Un hombre que lleva más de 20 años en tribunales buscando que le reconozcan algo que debería haber sido automático no está peleando por dinero. Está peleando por existir oficialmente. Está peleando porque un documento diga lo que su biología ya sabe. Está peleando por poder pararse frente a una tumba y decir, este hombre era mi padre, y yo tengo derecho a estar aquí. Eso no es codicia. Eso es lo más humano que existe. Tú habrías seguido peleando después de 20 años, o en algún momento habrías decidido que el costo era demasiado alto. Porque esa es la pregunta real que esta historia nos deja. No si Roberto tiene razón o no. Los números del laboratorio ya respondieron eso. La pregunta es cuánto aguanta una persona antes de rendirse ante un sistema que no fue diseñado para darle la razón. Y la respuesta de Roberto, hasta ahora, ha sido más de lo que nadie esperaba. Eso también es parte de su historia. La resistencia silenciosa de alguien que no apareció en las revistas del corazón reclamando atención. Que no montó un espectáculo. Que fue, expediente tras expediente, año tras año, a decir lo mismo delante de quien quisiera escucharlo. Eso requiere una clase de dignidad que no se hereda por apellido. Se construye a solas. En los pasillos de los juzgados. En las salas de espera.
En los años que pasan mientras el mundo sigue girando y los famosos siguen siendo famosos y los olvidados siguen esperando. Hay historias que no terminan con un fallo judicial. Terminan con una persona que un día deja de necesitar que el mundo le confirme lo que ella ya sabe de sí misma. Y eso, a veces, es la única victoria posible. La que nadie te puede quitar aunque te cierren todas las puertas. Pero hay algo que no hemos dicho todavía. Algo que queda flotando cuando uno repasa esta historia desde el principio. Roberto no creció en la abundancia. No tuvo un apellido famoso que abriera puertas. No tuvo padrinos en la industria ni contactos que le allanaran el camino. Creció en la misma ciudad donde su padre llenaba estadios, sin que nadie le dijera que ese hombre tenía algo que ver con él. Piensa en eso un momento. Crecer a kilómetros de alguien que es tu sangre y no saberlo. O peor, sospecharlo y no tener con qué probarlo. Vivir con esa duda instalada en el cuerpo como una astilla que no termina de salir. Eso deja una marca. No en los papeles, en la persona. Y cuando Roberto finalmente tuvo los resultados en la mano, cuando la ciencia dijo lo que él ya sentía, el mundo no se detuvo. Los titulares no lo celebraron. Las revistas que durante décadas habían construido el mito del artista no abrieron sus portadas para decir, aquí está su hijo, el que estuvo esperando. Eso tampoco es casualidad. Mira, lo digo sin rodeos, hay una industria entera construida sobre la imagen de ciertos hombres. Y esa industria no tiene ningún interés en que aparezca alguien a complicarla. No porque Roberto mienta, sino porque la verdad de Roberto obliga a reescribir una narrativa que mucha gente tiene interés en mantener intacta. Eso no es justicia. Eso es negocio. Y aquí viene lo importante. Porque mientras los abogados debatían y los tribunales aplazaban y los años se acumulaban, Roberto seguía siendo el mismo hombre. Sin cámaras, sin representante, sin nadie que gestionara su imagen pública. Solo él y su verdad. Eso es lo que más pesa cuando uno lo piensa en frío. No la sentencia, no el apellido, no el dinero que nunca llegó o que llegó tarde o que quizás nunca llegue del todo. Lo que pesa es el tiempo que no vuelve. Los años que pasaron mientras la justicia decidía si Roberto tenía derecho a ser quien ya era. Nadie le devuelve eso. Ningún fallo judicial, por favorable que sea, le regresa una infancia con un padre que lo reconociera. Ningún documento le da lo que debió haber tenido desde el principio. Y eso es lo que esta historia tiene en común con tantas otras que hemos contado aquí. Que detrás de cada nombre famoso hay personas reales a las que la fama no les llegó. Que pagaron un precio que nadie eligió pagar. Que cargaron con una historia que no escribieron. Tú que estás escuchando esto lo sabes. Porque todos conocemos a alguien así. Alguien que esperó demasiado tiempo un reconocimiento que nunca llegó en la forma correcta. La fama protege a los famosos. A los demás los deja esperando en los pasillos. Y antes de llegar al final, si quieres seguir descubriendo las historias que nadie cuenta, suscríbete a Secretos Oscuros de la Fama.